Cordial saludo, soy Oscar Darío Dávila Albarracín, estudiante de Psicología, tercer semestre, materia de Psicobiología. Me corresponde exponer el tema del estrés y la depresión. Con respecto desde el punto de vista de la psicobiología, son enfermedades que afectan a la sociedad en general. Se han identificado algunos procesos que durante la interacción del individuo con el ambiente le produce estrés y depresión, lo cual en el desarrollo de la enfermedad pues se logra notar desde el estudio psicobiológico que se presenta una inmunodeficiencia de transmisión sináptica y la plasticidad neuronal, las cuales participan en el desarrollo de esa enfermedad. También se dan algunos procesos neurohormonales, neuronales y neurotróficos, que son objeto de intensa investigación en la actualidad. Los mecanismos neurotróficos, la neurogénesis y las citoquinas, como algunas situaciones experimentadas por la persona a temprana edad, son factores de susceptibilidad para los seres humanos a caer en esta enfermedad que azota en este momento el mundo. Se puede decir, el estrés y la depresión en todo el mundo está atacando a la humanidad. La intervención desde el punto de vista psicobiológico, pues inicialmente se realiza la verificación y valoración del paciente y se procede a la medicación de antidepresivos, que pues estos antidepresivos lo que hacen es inhibir algunos procedimientos del organismo y hacen que se liberen hormonas, neurotransmisores como la serotonina, algunas veces la dopamina, la oxitocina, que ayudan a la persona a mantenerse saludable, feliz, activa. Entonces eso va a reducir un poco los niveles de estrés y depresión en el organismo. Asimismo, hay que estudiar también la parte biológica y la parte genética, pues muchas veces también es heredado, y los factores ambientales que influyen en esta enfermedad. Pues una persona que está pasando por un mal momento, ahí es donde se relaciona con la calidad de vida, porque si una persona está pasando por deudas, problemas familiares, pérdidas de personas, mejor dicho, que significan mucho, pérdida de objetos de alto valor, entonces es una persona que es más susceptible al estrés y al... Muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Caterina Arrieta Helvi, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente curso tercer semestre de Psicología. A continuación vengo a hablar sobre un tema de la homosexualidad masculina. Bueno, como ustedes ya saben, la homosexualidad masculina es aquella que se da entre las personas del mismo sexo o género. El estudio de la homosexualidad comenzó hace más de 50 años. La homosexualidad se dice que es una condición biológica, aunque se había pensado que dicha condición era producida de factores sociales, pero al pasar del tiempo se dieron cuenta que era una condición biológica. Las siguientes razones que voy a mencionar son fundamentos de dicha idea. Una de esas sería: la homosexualidad parece tener un componente genético, donde existen estructuras cerebrales que difieren entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales. La homosexualidad no parece presentar un mayor costo evolutivo. Por lo menos otra especie parece presentar preferencias sexuales homosexuales. La conducta sexual y las preferencias sexuales masculinas son reguladas en gran parte por varias regiones del hipotálamo.
Adicionalmente, estas áreas hipotalámicas interactúan con áreas dopaminérgicas, como el sistema mesolímbico, donde el cual juega un rol muy importante en las emociones sexuales. Para este tipo de personas, en este tipo de casos, si la persona así lo desea, puede ayudarse con terapias cognitivas y terapias conductuales. Bueno, muchas gracias por su atención. Cordial saludo, tutora y compañeros de grupo. Mi nombre es Yuli Paola Navarro Sánchez. Soy estudiante del sexto evento del programa de psicología. Tengo 20 años y actualmente vivo en Pelaya Cesar. Según la unidad 2 del curso de psicobiología, fase intermedia, la guía pide escoger una de las siguientes temáticas: sustancias psicoactivas, violencia, cáncer, estrés y depresión, ansiedad y homosexualidad, para con ello realizar un video. Personalmente escogí las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía, ya sea oral, nasal, intramuscular o intravenosa, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre la médula espinal o el cerebro, ocasionando cambios específicos en sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico y alterar las percepciones. Estas sustancias son el alcohol, la nicotina, la heroína, la marihuana o el tabaco, etc. Las personas que presentan dependencias a alguna de estas drogas son llamados drogodependientes, ya que pierden el control de estas sustancias llegando a la vulnerabilidad. Según UGEDO 2000, las drogodependencias tienen un origen multifactorial, es decir, muchos factores intervienen en la drogodependencia, pues se asocia a factores como la edad, la familia, las circunstancias ambientales y genéticas. En cuanto a las circunstancias genéticas, no se considera que la dependencia sea un trastorno hereditario, sino que diversos rasgos heredables como son la sensibilidad a una droga o una sustancia, el metabolismo de la droga, la intensidad de los efectos subjetivos y fisiológicos son factores de riesgo y de protección frente a una determinada drogodependencia. Las sustancias psicoactivas liberan la dopamina, un neurotransmisor encargado de las conductas adictivas causante de las sensaciones placenteras. La drogodependencia se asocia a una personalidad antisocial, en donde la persona no siente sensibilidad por los sentimientos de las personas, de las normas o las obligaciones sociales. Es una persona agresiva, irritable, carece de culpa y no aprende de la experiencia. Un ejemplo de intervención desde la psicología es la terapia cognitiva conductual, teoría que se basa en la que los procesos de aprendizaje desarrollan un papel importante en el desarrollo de las conductas inadaptadas, pues los pacientes aprenden a identificar y corregir las conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas, que pueden usarse para interrumpir el abuso de drogas. Esta terapia sirve para mejorar el autocontrol y el deseo de usar drogas. Finalmente, podemos decir que el abuso o dependencia a las drogas se deriva de una interacción compleja entre factores ambientales y factores genéticos. Muchas gracias. Muy buenas para todos, mi nombre es Sonia Durán Quintana, actualmente estoy cursando tercer semestre de psicología, pertenezco a la CEAD de Curumaní Cesar. El tema del cual estaré hablando es sobre violencia. La violencia desde el punto de vista psicobiológico es muy complicada y discutida. La definición de agresión humana y animal, así como la diferenciación entre violencia, agresión y agresividad. Es por eso que se considera la violencia y agresión como términos sinónimos que designan una misma realidad. El concepto de violencia puede tener diferentes niveles de generalización y abstracción. Primero, en su forma más genérica, violencia significa la potencia o el ímpetu de las acciones físicas o espirituales. Así, la violencia, una explosión atómica, indica la intensidad de las fuerzas físicas liberadas en este momento, y la violencia de una pasión indica de manera similar
la vehemencia con que una persona se dispone a conseguir aquello que desea. Segundo, en un sentido más concreto, la violencia puede ser definida como la fuerza que se hace a alguna cosa o persona para sacarla de su estado, modo o situación natural. Si se admite, como así hacemos nosotros, que todo ser tiene una naturaleza propia, entonces debemos admitir que las personas tienen también una esencia humana, a la que debemos ajustarnos a sus comportamientos individuales o sociales. Sobre la línea de este supuesto, debemos entonces calificar como violencia todo acto que atente contra esta naturaleza esencial del hombre y que le impida realizar su verdadero destino. Esto es lograr la plena humanidad. Tercero, en un nivel semántico más concreto y restringido, violencia es la acción o el comportamiento notorio que consume la vida de una persona o de un grupo de personas o que pone en grave peligro su existencia. Violencia es, por tanto, agresión destructiva e implica imposición de daños físicos a personas o objetos de su propiedad, en cuanto que tales objetos son medios de vida para las personas agredidas o símbolos de ellas. Existen dos tipos de violencia: violencia directa y violencia indirecta. En la violencia directa, o sea, personal, los conceptos destructivos son realizados por personas o colectivos concretos y se dirige también a personas o grupos igualmente definidos. Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Álvaro José López Dito, estudiante de psicología del curso Psicobiología. La temática para esta unidad que me correspondió fue el cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas a los tipos de tejidos que se forman en nuestro cuerpo humano. El cáncer también empieza en el cuerpo humano a formarse por trillones de células. Normalmente las células crecen y se dividen y forman nuevas células a medida que nuestro cuerpo humano las necesite. Cuando las células anormales envejecen, estas son reemplazadas por células nuevas. Sin embargo, el cáncer es un proceso ordenado que se controla a medida que las células se hacen más y más anormales, las cuales envejecen o se dañan o sobreviven cuando deben morir y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que son llamadas tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejidos. Los cánceres también son sanguíneos, como la leucemia. En general nos forman tumores sólidos. Dentro de estas encontramos diferentes células cancerosas y normales. Las células cancerosas, diferentes de las células anormales, son de muchas maneras que le permiten crecer sin control y se vuelven invasibles. Una diferencia importante es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que mientras las células normales maduren en tipos celulares muy distintos como funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen. Esta es una razón por la que, al contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse, ya que además de que las células cancerosas pueden ignorar las señales que normalmente dicen a las células que dejen de dividirse o que empiecen a procesar